Dios te bendiga, pueblo. Soy tu hermano y tu amigo, el evangelista Ramiro Camero. Bueno, qué gozo, qué alegría de nuevo poder compartir desde esta plataforma una palabra poderosa que nos va a bendecir a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero présteme atención unos cuantos minutos. Comparta ahí, dígale a los familiares que ya estamos en el aire, que hay una palabra poderosa para nosotros en esta hora. Y quiero en esta hora compartir contigo una historia que ha sido de mucha bendición a través de todos los tiempos, que muchos predicadores la han predicado, y se encuentra ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 16, el versículo 25, y dice así la escritura, dice: pero a medianoche Pablo y Silas, dice que oraban y cantaban himnos y los presos los oían. Se desprenden algunas verdades de este versículo o de esta historia. Déjeme compartir con usted algunas de ellas. Deme unos minutos para compartir algunas verdades que se desprenden de esta historia. Y quiero hablar en esta hora de una oración, una predicación y un propósito. De esas tres cosas quiero hablar en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Quédese con nosotros. Dios te va a bendecir de una manera poderosa. Bueno, vamos a ver que esta historia, como dije, ha sido de mucha bendición a través de todos los tiempos, y encontramos aquí a dos hombres de Dios confinados. Habían sido azotados, ultrajados, maltratados y posteriormente puestos en la cárcel, en el cepo, allá en el calabozo, en el de más adentro. Pero la palabra del Señor nos enseña que estos hombres de Dios, Pablo y Silas, salieron victoriosos. Y yo he titulado esta reflexión: ¿cómo salir victoriosos? O cómo vencer la oposición. ¿Cómo vencer la oposición? ¿Cómo salir victoriosos de la oposición? Así que encontramos aquí unos hombres de Dios bajo una oposición, pero ellos nos enseñan cómo salieron victoriosos. Bueno, hagamos un poco de historia. El capítulo 13 del libro de los Hechos dice la Biblia que el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la encomienda que yo tengo. Y la palabra del Señor dice que, encomendados por la iglesia, salieron al primer viaje misionero. Y la Biblia nos dice en Hechos capítulo 13 que llegaron a lugares como Panfilia, como Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia. Y la palabra del Señor nos dice que hicieron muchos discípulos. Y la palabra de Dios dice que regresan a Antioquía, de donde habían partido, y al cabo del tiempo surge un segundo viaje. Pero en esta ocasión no va Bernabé, en esta ocasión va Silas con Pablo, y nos dice la palabra del Señor que comienzan a recorrer los lugares donde habían estado antes en el continente de Asia. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo le habla a Pablo, o más bien dice que le prohibió predicar la palabra en Asia. Y entonces dice la escritura que Pablo tiene una visión, Hechos 16:9, donde un varón macedonio le rogaba al apóstol Pablo que pasara a Macedonia y les ayudara. Pablo, entendiendo la visión, rápidamente se dirige al continente europeo, llegando a Filipos, que es una de las ciudades importantes de allá del lugar de Macedonia, de la provincia de Macedonia. Pues llegan a ese lugar y comienzan a predicar la palabra del Señor. Y la Biblia dice que la gente comenzó a escucharle. Se convierte en una mujer llamada Lidia, y entonces Pablo comienza o sigue predicando la palabra del Señor. Nos dice que Pablo y Silas todos los días subían a orar, y en esto pues aparece una mujer en el camino, una mujer con doble vida, una mujer adivina, y ella decía: estos hombres son hombres de Dios, estos que anuncian este camino de salvación son siervos de Dios. Ella decía una verdad, pero eso incomodó a Pablo, y entonces Pablo reprende ese diablito, se lo echa afuera. Pero los amos de esta mujer, al ver que la esperanza de esta ganancia había salido, pues dice que se molestaron, y entonces juntamente con los magistrados, dice la palabra del Señor, que rompieron las ropas de Pablo, de Silas, fueron azotados.
y la palabra del Señor dice que fueron puestos en el calabozo. Y es de aquí donde surge esta historia. La Biblia nos dice que después de haber padecido todo esto, dice que los pusieron en la cárcel, pero sucede algo. Dice la Biblia que los magistrados le dijeron al carcelero, cuiden estos hombres, vela por ellos. Él dice que les dijeron que pusieran seguridad sobre ellos. El lugar donde se les ponen, pues era un lugar para hombres tremendos que llevaban ese lugar de alta peligrosidad. Ahí es puesto Pablo y Silas después de haber sido azotados severamente. Y la Biblia nos enseña que Pablo y Silas pues estaban confinados, como hoy muchos de nosotros pues estamos confinados. No hay esa total libertad. Pablo y Silas son privados de la libertad, confinados en el calabozo, en el de más adentro, el peor de todos, el más sucio, el más solo, el más abandonado, el más impropio. Ahí estaba Pablo y Silas. Pero dice el versículo que hemos leído, pero a medianoche Pablo y Silas comenzaron a orar. ¿Sabe que hay un recurso poderoso que Dios nos ha dejado y es la oración? Pablo desde su comienzo se entiende que este recurso es poderoso, ¿sabe? Todos como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender que hay algo que no podemos dejar y es la oración. Hechos capítulo 9, la Biblia dice que Pablo desde su conversión comienza a orar. El versículo 11 dice la Biblia que Pablo tenía 3 días orando. Así que vemos aquí un hombre, el apóstol Pablo, el apóstol de Tarso, que desde sus comienzos él entiende la importancia de la oración. Así que ahora se encuentra confinado, pero Pablo ha descubierto un secreto. Pablo ha descubierto que hay algo poderoso y es la oración. Así que a medianoche Pablo y Silas comienzan a orar. ¡Qué precioso recurso! Y la palabra del Señor dice que allá en el calabozo, en el de más adentro, con profundas heridas, sangrando, no vemos aquí a Pablo ni a Silas quejándose, sino que echan mano de este poderoso recurso y comienzan a orar. Y la palabra dice que de pronto aquel lugar comenzó a temblar, un terremoto. El poder de Dios se activa y comienza a sacudir los cimientos de aquellas cárceles. Se abren las puertas de las cárceles, se caen las cadenas. ¡Wow! ¡Qué tremenda, qué poderosa es la oración! La Biblia dice de repente. Vemos aquí un nuevo de repente. Allá en Hechos 2 vemos otro de repente, o el primer de repente. Los discípulos, Hechos 1:14, como 120 subieron al aposento alto y comenzaron a orar, y de repente vino del cielo el poder de Dios, la manifestación divina. De nuevo aquí Pablo y Silas en la cárcel comienzan a orar y son visitados por Dios. Hechos 4:31, la Biblia dice de nuevo que ellos oraron y aquel lugar tembló. Entonces hay algo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Él dice: estoy confinado, estoy aquí en este calabozo con los pies en el cepo, con profundas heridas, pero hay algo poderoso que Dios me ha dado y es la oración. ¿Sabe una cosa? Es verdad que podemos estar confinados, es verdad que podemos estar en desventaja, en prueba, en lucha, en aflicción, pero hay algo poderoso que el diablo no nos puede quitar, y es el comunicarnos con Dios, es orar a Dios. Así que la oración, mis queridos hermanos, hizo grandes cosas. Pablo, nos damos cuenta en la palabra del Señor, como dije, que era una persona que siempre oraba. Para Pablo la oración era de suma importancia. Para Pablo la oración era parte de su vida. Cuando vemos las escrituras nos damos cuenta que Pablo siempre está orando. Oraba por los romanos, Romanos capítulo 10, oraba por los gálatas. De hecho, dice la Biblia, Hechos 4:19, oraba con dolores de parto por los gálatas, oraba por los efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en la palabra. Así que para el apóstol Pablo era muy común la oración. Oró por Filimón, oró por la iglesia de Tesalónica, oraba por todos. Para el apóstol Pablo era muy normal, muy común la oración, y de hecho nos enseña Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Así que encontramos aquí un precioso recurso. Hoy por hoy, pues muchos estamos confinados, tenemos ya meses, algunos ya aburridos, cansados, fastidiados, pero vemos aquí un hombre contento, alegre,
alegre, feliz, confinado, pero no está triste, no está aburrido, no está desanimado, no está renegando, sino que comienza a platicar con su Dios y de repente una manifestación divina. Pero lo segundo que encontramos aquí también es que, aunado a la oración, Pablo comienza a cantar. Uno podría decir, bueno, necesitaría estar en un lugar agradable, necesitaría estar bendecido por esto, por aquello, por lo otro, porque lamentablemente pues a veces hay gente que solamente ora o solamente canta cuando todo va bien. Pero aquí encontramos al apóstol orando, pero también ofreciéndole a Dios un cántico. ¿Sabe? No es fácil cantar cuando hay dolor, no es fácil cantar cuando hay adversidad, no es fácil cantar cuando hay oposición, no es fácil cantar en el calabozo, en el de más adentro, con las heridas abiertas, sangrando, con los pies en el cepo, las manos por cadenas oxidadas puestas. Pero sabe, eso no impidió que Pablo cantara al Señor. El Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, la oirán los mansos y se alegrarán. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El Salmo 92 dice: bueno es alabar a Dios y cantar salmos a su nombre. La Biblia dice que Pablo y Silas cantaban, Hechos 16:25, y los presos los oían. ¡Qué testimonio! ¡Qué impresionante! ¡Qué impactante! ¿Qué pensarían estos presos, estos reos confinados juntamente con Pablo y Silas? Y decían: bueno, ¿qué tienen esos hombres? Han sido azotados, están en el peor de los lugares, en el calabozo, en el de más adentro, pero aún así hay una alabanza. Cantaban salmos. ¿Sabe? No sabemos cuál de los salmos cantaban, no sabemos cuál cántico cantaban. A lo mejor estaban cantando el Salmo 125, que dice, aleluya: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. O a lo mejor cantaban el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. O a lo mejor cantaban el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O a lo mejor cantaban el cántico del Cordero de Apocalipsis 15, del versículo 3, que dice, aleluya: grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Alabado sea Dios. Me imagino que cánticos como estos cantaban, o a lo mejor cantaban: yo siento gozo en mi alma. Lo cierto es que había una alabanza, los presos los oían, y la oración y la alabanza, la oración y este cántico de estos hombres de Dios provocaron un terremoto, el cual impactó a todos. Y la Biblia dice que de pronto el carcelero pegó un grito: despierta ante este movimiento de parte del cielo. Y la Biblia dice que se iba a quitar la vida, pero el apóstol Pablo le dice: sabes una cosa, no te quites la vida, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Ante este terremoto las cárceles se abrieron, las cadenas colapsaron, y el carcelero está asustado porque sabía que con su vida iba a pagar si alguno de los reos se iba. De hecho, le habían dicho: guarda a Pablo y a Silas con seguridad, son hombres de alta peligrosidad, porque si ellos se van, tu vida es por la de ellos. Así que el carcelero está asustado y se va a quitar la vida, pero Pablo dice: sabes una cosa, no te hagas daño, no te quites la vida, aquí estamos todos. ¿Sabe? Mi pregunta es: ¿cómo el apóstol Pablo vio que el carcelero se va a quitar la vida? Obviamente que quiero suponer que habría alguna antorcha o algo iluminando, pero bajo el terremoto, bajo esta manifestación sobrenatural de Dios, yo me imagino que todo quedó en tinieblas. Así que, ¿cómo lo vio Pablo que se iba a quitar la vida? Yo pienso que, como le dijeron, cuídalo con seguridad. Muy probable que estaba muy cerca del calabozo, o bien oyó el acero cuando el carcelero desenvainó su espada para quitarse la vida. Pero el apóstol le dice: sabes una cosa, no hay necesidad de que te quites la vida, aquí
aquí estamos todos. Y la Biblia dice que el carcelero precipitado pedía luz. Y una vez que tuvo la luz, fue y se postró delante de Pablo y de Silas y les dice: sé que este terremoto ha sido provocado por el Dios que ustedes alaban y adoran. Estaban en este calabozo por predicar a ese Dios maravilloso, pero quiero saber en esta hora qué hago para ser salvo. Y Pablo dice, Hechos 16:31, el versículo que todos conocemos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que vemos una oración, un cántico, pero también un propósito. Pablo no podía quedarse en ese calabozo. Esta era una oportunidad para predicar el evangelio. ¿Sabe? Esa noche se convirtió el carcelero, se convirtió toda la familia. Hermano, amigo, tú que te encuentras en esta hora en ese calabozo, allá en el de más adentro, en el problema más grande, más grave, yo quiero decirte que todavía la oración y el cántico funcionan, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Le había dicho Dios al apóstol, Hechos 9:15, le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes y a todo Israel. Yo quiero decirte que este no es nuestro fin. Todavía Dios tiene muchas cosas con nosotros. Todavía vamos a ir a muchos lugares a predicar la palabra. Es verdad, quizá algunos o muchos estamos en ese calabozo, estamos confinados, todavía no tenemos la libertad total pública para salir a expresar este mensaje, pero desde aquí podemos predicar la palabra, desde aquí podemos orar, desde aquí podemos cantar. Y escuche esto, dice la palabra del Señor, me encanta esto, dice que lavó sus heridas. El carcelero lavó las heridas que los magistrados le habían causado, las heridas que había sufrido Pablo y Silas. Ahora vemos al carcelero lavándole las heridas, lo que deberían de haber hecho desde un principio, pero fueron encarcelados y ahora están lavando sus heridas. ¿Sabes una cosa? Hay una palabra poderosa que acaba de descender. Probablemente tú has sido azotado por la enfermedad, por el problema, por la economía, por esto, por aquello, por lo otro. Tu fe ha sido azotada, tu vida ha sido azotada. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. La vida de estos hombres, de Pablo y Silas, fue azotada, pero vemos ahora el carcelero lavando sus heridas. Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones comparezcamos ante el Señor. El Salmo 34:19. Son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Segunda de Corintios 4:19. Esta tribulación es leve y es temporal. Segunda de Corintios 4:17. Esta tribulación, o sea, este calabozo, estos azotes, este problema es leve, es temporal, es pasajero, pero produce en nosotros un excelente peso de gloria. Pero también dice la Biblia, los llevó a su casa, los sentó a la mesa, puso pan en la mesa. Qué bendición, qué maravilloso, qué glorioso es saber que la oración es poderosa, que el cántico es poderoso. El Salmo 22, el versículo 3, Dios habita, Dios vive en medio de las alabanzas. Así que la oración y la alabanza de Pablo y Silas provocaron este terremoto. Ahora el carcelero cambia de opinión, lava sus heridas, los lleva a su casa, les pone pan en la mesa. ¡Qué bendición, mis queridos hermanos! ¡Aleluya! Entonces vemos aquí al apóstol Pablo y a Silas confinados en el calabozo, el de más adentro, pero usaron un recurso muy poderoso, la oración y la alabanza. Y sabe una cosa, cuando ya amaneció, los magistrados mandaron decirle al carcelero: sabes una cosa, deja ir esos prisioneros, que se vayan. Y entonces Pablo dice: un momento, injustamente nos azotaron, sin ninguna orden judicial, sin tener razón, y ahora nos quieren despedir secretamente. No, porque sabe una cosa, no es lícito azotar a un ciudadano romano. Entonces, cuando los magistrados oyeron que Pablo era romano, pues vinieron y dijeron: señor Saulo, señor Pablo, nos hace el honor, por favor, de abandonar esta cárcel. Nos da el privilegio, el honor de salir de esta cárcel. ¿Se da usted cuenta los cambios que Dios hace? Primero a empujones, ultrajados, heridos, azotados, y ahora los mismos magistrados están arrepentidos de lo que hicieron. Bueno, pues esto nos enseña, mis queridos hermanos, amigos,
el precio que tenemos a veces que pagar. ¿Saben? El precio del carcelero y su familia fue caro. Pablo en el calabozo, en el de más adentro, en el cepo, azotado, herido, pero de pronto se dan cuenta o echan mano de este recurso poderoso. Un temblor muy fuerte, se abrieron las cárceles, se cayeron las cadenas, todo mundo libre. Así que qué bendición, mi querido hermano y mi amigo. Así que aquí podemos ver, o la palabra del Señor nos enseña cómo podemos superar la oposición, cómo podemos tener victoria en la oposición. Así que vemos a Pablo, a Silas, aquí libres, contentos, bendecidos. Es verdad, pagaron un precio, pero Dios fue con ellos. Así que tú que te encuentras en ese calabozo, en el de más adentro, herido, azotado por el problema, por esto, por la economía, por la enfermedad, etcétera, etcétera, yo quiero decirte que todavía la oración es poderosa. Yo quiero decirte que todavía la alabanza es poderosa. Y yo quiero decirte que todavía no es nuestro final. Dios tiene planes y propósitos. Triste, desalentado, desanimado, turbado, sin fe, sin recursos, sin esto, sin aquello, no es tu final. No es tu final. El calabozo no es el final. Todavía Dios tiene planes con nosotros. Así que, mi querido hermano, mi amigo, vamos, levántate en esta hora. Dios nos ha revelado en esta hora a través de esta palabra sencilla que de la manera que podemos vencer la oposición. Bien, pues Dios te bendiga. Así que estas verdades las encontramos, una oración, un cántico y un propósito. Muy bien. Déjame hacer una oración por ti, tú que te encuentras en ese calabozo, tú que te encuentras, tú que has sido azotado por la economía, por la enfermedad, por esto, por aquello, por lo otro. Déjame orar que en esta noche el Espíritu Santo, así como lavó las heridas de Pablo y Silas, venga Dios y lave también tus heridas, sane tu dolor, sane tu enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado la palabra. Sé que muchos están confinados, algunos tristes, algunos aburridos, algunos en desventaja, algunos enfermos, algunos sin tener pan en la mesa, pero tú eres el Dios. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el que suple todas las necesidades. Tú dices que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tú sigues siendo el médico de tu pueblo, Jehová Rafa, Jehová sanador. Así que todo el que está viendo este video, sánalo. Todos aquellos que van a ver este video, sánalo. Todos aquellos que se encuentran confinados, que dicen, yo también estoy en este calabozo, triste, enfermo, herido. Ve ahí, oh Dios, mueve los cimientos, oh Dios, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque sé que todavía tú eres un Dios que escucha el clamor de tus hijos. Así que yo bendigo a todos los hermanos, amigos que están ahí viendo, Señor, en el nombre de Jesús, los que lo van a ver. Si tú todavía no has aceptado este Cristo glorioso, maravilloso, y esta palabra de alguna manera te ha bendecido, te encuentras en el calabozo del alcoholismo, del pecado, de la prostitución, de aquello, del otro. Bueno, hay un Dios que te puede sacar de esa prisión. Hay un Dios que puede romper las cadenas. Así como Dios rompió las cadenas, abrió las puertas, puede abrir también las tuyas en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Comparte esta grabación con tus amigos, con tus familiares. Y pues espero que haya sido de bendición. Nos vemos en la próxima. Recuerda, no importa en el calabozo que te encuentres, no importa en la situación que te encuentres, la oración todavía Dios la escucha. El cántico sigue siendo poderoso, la alabanza sigue siendo poderosa, porque Dios todavía tiene planes y propósitos con nosotros. Amén. Dios te bendiga.